Muy buenas noches, amigos y hermanos. Les habla Maribel Martínez de León. Me ha tocado el turno. Esta noche voy a compartir con todos ustedes una porción de la palabra de Dios. He decidido estudiar la segunda epístola de San Pablo a Timoteo. La Biblia toda tiene mensaje para cada uno de nosotros y en esta noche vamos a ver qué fue lo que le aconsejó Pablo a Timoteo, que de igual manera los consejos sirven para nosotros. Así que pidamos la dirección divina, oremos. Dios eterno, gracias por este día, gracias por su palabra, gracias por sus consejos, que donde quiera que haya dolor, Señor, usted pueda llegar, usted pueda dar paz, usted pueda dar sosiego y que Padre Santo nos preparemos para que cuando usted regrese en gloria podamos estar por la eternidad. En el nombre de Jesús, amén. Como les estaba diciendo, he tomado la segunda epístola de San Pablo a Timoteo y sería bueno saber un poquito acerca del marco histórico. Les aclaro que esta es la última epístola que Pablo escribe desde la prisión cuando esperaba que moriría pronto. Él había predicado el evangelio, él había sido misionero, él había trabajado con Timoteo, él había estado en la cárcel, no porque hubiese cometido algún delito en contra de la ley, sencillamente por predicar en quien él creía, que era Jesucristo, por predicar que Jesús había resucitado, que Jesús regresaría, que Jesús nos daría la inmortalidad en su regreso, y por todo eso él fue puesto en prisión. Pero no pasó tiempo, ¿verdad? Llegó el momento en que él se tuvo que separar de la iglesia en Asia, de Timoteo, de los ancianos, de todos, de los miembros. Y ahora volvió otra vez, por segunda vez, a estar en la cárcel. Y estaba en la cárcel, quizás fue para la época en que Nerón, en el 64 después de Cristo, Nerón incendió a Roma. Y entonces él persiguió a muerte a los cristianos, para disipar las acusaciones, ¿verdad?, populares que habían dicho que él era el que había incendiado a Roma. Quizás sí, hay muchas probabilidades de que Pablo estuviera por segunda vez en la cárcel por causa de esa persecución causada por Nerón. Así que allí estaba. Lucas estaba con él, definitivamente él estaba en paz, pero anhelaba ver a Timoteo porque él era el maestro de Timoteo. Y entonces él sabía que iba a morir y quería darle los consejos, quería verlo, quería compartir con él. Adicional, estaba con Lucas, porque ustedes conocen a Lucas, ¿verdad? El médico amado, como él le decía, a Lucas le ayudaba a escribir. Pablo entonces escribe a Timoteo y le dice a Timoteo que lo vaya a visitar, que vaya por allí, que fuera antes de invierno, que llevara su capote y que le llevara sus libros. No nos olvidemos que estaba en la cárcel. Nosotros hemos pasado 3 meses en nuestra casa y según como Pablo anhelaba leer y tenía el tiempo, así nosotros estuvimos aquí 3 meses. Leyendo, estudiando la palabra, orando, porque en realidad lo que Pablo estaba pasando no se compara con lo que nosotros hemos pasado estos 3 meses, pero ha sido un poco, se acerca un poco, ¿verdad?, a no poder salir y a poder dedicar tiempo a Dios. Así que el tema de esta epístola que Pablo escribió personalmente, ¿verdad?, esa carta a Timoteo, que era su hijo espiritual, sí, su hijo espiritual, porque él lo estaba guiando. El mensaje era para Timoteo y ese mensaje también era para la iglesia, para los feligreses. Él le advirtió a Timoteo y a todos los otros creyentes, cristianos, contra las herejías que entrarían a la iglesia después de su muerte. Así que para que todos se aferraran con firmeza a la palabra inspirada y adicional a eso, permanecieran fieles a su segundo advenimiento. Así que este mensaje que fue dado quizás, en el 64 o más tarde del 64 después de Cristo, ese mensaje es para nosotros. La tradición dice, mis queridos amigos y hermanos,
que ni Timoteo, ni tan siquiera nosotros que no habíamos nacido, ¿verdad? Podíamos imaginarnos que Timoteo murió, según la tradición, martirizado en el tiempo del emperador Domiciano en el 81 al 96, o fue martirizado por Trajano del 98 al 117. Pero en esa época, por esos años, Timoteo, sin saberlo, al recibir esa carta, sin saber más tarde que él iba a ser martirizado. Así que vamos a leer algunos de los versos que tenemos aquí en el capítulo 1, si ustedes quieren acompañarme en su casa. Si no, yo se los puedo leer porque eso es lo que voy a hacer en este instante. Comienza el capítulo 1, el verso 1. Pablo empieza a identificarse. Él es el que escribe la carta y le dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Dos cosas quiero mencionar. Pablo estaba convencido que él era apóstol por la voluntad de Dios. Lo sabemos. Él iba de camino. Jesús lo llamó y le dijo: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Así que estaba más que claro para Pablo de que él era un apóstol por voluntad de Dios. En otras palabras, le dijo: deja de perseguir a los cristianos y únete a mí para que se unan cristianos, pero para salvación. Así que le dijo también la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Ese era el lema de Pablo, Cristo Jesús. Lo mencionaba una y mil veces en todas sus epístolas. Él mencionaba en Cristo Jesús. Y entonces le dice a Timoteo: amado hijo, hijo querido, mi niño, gracia, misericordia y paz de Dios el Padre y de Jesucristo nuestro Señor, le está diciendo. En el verso 3 le dice: doy gracias a Dios, estando en la cárcel, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Es decir, los mayores a lo que él se refiere es a sus padres. Sus padres fueron, recuerden que eran fariseos, sus padres le enseñaron quién era Dios, estudió el Pentateuco, estudió los Salmos, él los estudió. Así que dice, con limpia conciencia. Él estaba en la cárcel, pero él estaba claro, muy claro, de que él no estaba allí por haber cometido una falta. Él estaba allí solamente por ser un hijo de Dios y por hablar del Cristo vivo. Así que de que sin cesar le dice a Timoteo: tengo memoria de ti en mis oraciones noche y día. Esto es maravilloso. Pablo le está diciendo a Timoteo que ora por él de noche y día. Sería bueno, ¿verdad?, que cada uno de nosotros, especialmente los padres, hacemos eso por los hijos, por los nietos. Oramos por ellos día y noche para que el Señor los cuide y los proteja. Y así oraba Pablo por Timoteo. Y le decía en el cuarto: deseando verte, necesito verte. Me acuerdo de tus lágrimas, porque no fue solo Timoteo el que lloró cuando se fue, sino que los ancianos lloraron cuando él se tuvo que ir en ese viaje. Así que para ser lleno de gozo, porque él le decía: si yo pudiera verte, yo estaría lleno de alegría. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, me recuerdo de tu fe, me recuerdo que tú has sido siempre sincero, la cual esa fe, le dice bien claro, la recibió primero de su abuela Loida y después de su madre Eunice, y estoy cierto, dice él, que en ti también está esa fe. Así que Pablo está consciente que la fe que tenía Timoteo había sido por su familia, es decir, su abuela, su mamá, y por supuesto llegó el momento cuando se tenía que preparar para ministrar y trabajar, que sería entonces Pablo. Y aquí está el consejo que le da Pablo y el consejo que nos da a nosotros, por lo cual te aconsejo, Timoteo, y yo le digo, te aconsejo, Iglesia de Corozal, te aconsejo a los que me escuchen, que despiertes, que avives ese don de Dios que hay en ti, que está por ti por la imposición de mis manos. No es que Timoteo haya estado dormido, sino le dice que avive, que esté despierto, que predique, porque no nos ha dado Dios un espíritu de miedo, ningún espíritu de timidez, sino de fortaleza. Nos ha dado un espíritu de amor, de templanza, de poder, de dinamita para predicar el evangelio. Por lo tanto, le dice, no te avergüences, Timoteo, por favor, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor Jesús, ni de mí,
porque estoy preso, porque ¿sabes qué? Preso suyo. Sé participante de los trabajos del Evangelio según la virtud de Dios. En otras palabras, le está diciendo, no te avergüences, porque yo estoy aquí sencillamente por servir a Cristo. Así que por trabajar para Él. Así que sé partícipe, trabaja, que nos salvó, dice el 9, y llamó con vocación santa, no conforme a nuestras obras, porque por obras no somos salvos, mas según el intento suyo somos salvos por gracia, lo cual nos es dada por Cristo Jesús, lo volvió y lo repite, antes de los tiempos de los siglos. Dios tenía un plan con todos nosotros. Dios está empeñado en salvar al hombre. Dios está empeñado en salvarnos a todos. Dios quiere que todos nosotros reconozcamos su voz, que veamos los mensajes que nos envía a través y de muchas maneras. Y le dice, mas ahora es manifiesta esta salvación, le dice, de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Así que le dice, aviva. No te avergüences, sé partícipe. Dios ha enviado a su Hijo, murió por nosotros, resucitó, está vivo, nos va a dar la inmortalidad cuando regrese. Tenemos que seguir predicando el Evangelio. Aviva ese espíritu, y eso es lo mismo que nos dice a todos nosotros, del cual yo soy puesto predicador, le dice Pablo, y apóstol y maestro de los gentiles, maestros de los que no conocen a Cristo. Tú y yo, aquí ahora mismo, somos maestros de aquellos que no conocen a Cristo Jesús, y nosotros tenemos que llevar el Evangelio. Por lo cual asimismo padezco esto y no me avergüenzo, no me importa, no me avergüenzo por estar en la cárcel. Yo solamente he predicado de Cristo, y aquí viene lo más importante, porque yo sé en quién he creído. Y yo te pregunto, es que me está escuchando, mi querido hermano y amigo, ¿sabes tú en quién tú has creído como Pablo creyó en Jesucristo? Sé yo en quién yo he creído. Y le dice, y estoy cierto que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día, para guardar lo que yo he creído hasta su regreso. Y le dice, retén, Timoteo, retén la forma de las sanas palabras que me oíste, retén la fe, retén amor, y vuelve y le repite su lema, que es en Cristo Jesús. Y al final le dice, cuida el buen depósito por el Espíritu Santo que habita en nosotros. En otras palabras, cuida de lo que recibiste, transmítelo, no te avergüences. Dios nos ha dado un don de poder, no es de timidez, sino de fortaleza. Y eso es lo mismo que nos dice Cristo Jesús a todos nosotros. Vamos a fortalecer nuestra fe, vamos a confiar, vamos a avivar nuestra fe en medio de las dificultades. Cada hogar y en cada techo durante estos 3 meses han habido situaciones completamente difíciles, mas sin embargo, si nosotros ejercitamos nuestra fe, Dios ha de estar con nosotros. Por lo tanto, yo sé en quién yo he creído. Y tú sabes que me estás escuchando, que tú puedes creer en un Dios todopoderoso y un Jesucristo que vino, murió por ti, murió por mí, nos ha salvado por gracia, por fe en Él, regresará, nos vestirá de inmortalidad y estaremos con Él para siempre. Por tal razón, vamos a trabajar por Cristo. Vamos a llevar el mensaje. Y en esta noche queremos añadir a esto un hermoso testimonio de una joven, de una hermana que ha pasado por tantas dificultades que en un momento se ha tenido que ver frente al mar rojo, se ha tenido que ver en el desierto, y le ha pedido a Dios que le dé alternativa y salida, y Dios en su grande misericordia se la ha dado. Así que sin más, Dios les bendiga, y vamos a engordar nuestros huesos espirituales con el siguiente testimonio. Escuchemos. Hola, sé que muchos me conocen, pero para los que no me conocen, mi nombre es Kidiana Díaz Pérez. Paso por aquí para dejarles conocer un testimonio de vida, ¿verdad? Tanto para mí como para mi familia, de hace 2 semanas. Desde el huracán Irma, Dios nos viene preparando a mí y a mi familia grandemente. Yo no entendía el porqué. Hasta hace 2 semanas pude comprender el porqué.
Pero les cuento, desde el huracán Irma, Puerto Rico viene enfrentando muchas situaciones atmosféricas y el trabajo de mi esposo se iba afectando y afectando y afectando, pero nosotros ahí, ¿verdad? Perseverando y esperando la voluntad de Dios. Para el huracán María, pues todo cambió, así que el trabajo se afectó más todavía. Y mi esposo tuvo que tomar la decisión, o ambos, ¿verdad? La familia, tuvimos que tomar la decisión de que ya él no fuera más, ¿verdad? A su trabajo, porque la realidad es que ya no le estaban pagando pues lo que él recibía, y entonces mi dinero pues se iba, ¿verdad? Muy pronto, así que decidimos que él no volviera a trabajar y siempre confiando en que Dios tenía algo mejor para nosotros. No lo podía entender en esos momentos, pero siempre sin alejarnos de la palabra de Él y sin alejarnos de que Él tenía algo mejor para nosotros, ¿verdad? Fuimos andando en sus caminos y nunca olvidándonos de su palabra. Les cuento pues que obviamente él dejó de trabajar, ¿verdad? Tomamos esa decisión y él decidió emprender en su negocio, lo cual le va muy bien y es de bendición para nuestra familia también. Y yo pude entender el por qué Dios me preparó en todo este tiempo, en esas tribulaciones brutales que yo decía, wow. Pues le tengo que decir que hace 2 semanas yo perdí mi trabajo de 18 años. Y fue ahí donde yo pude entender, en ese momento, 1 de junio, 10:33 de la mañana, sentada en la silla, hablando con mi supervisor, cuadrando una semana de trabajo, que había muchísimo trabajo. Cuando yo recibo ese correo electrónico, mi vida no cambió. No cambió porque Dios me fue preparando desde el huracán Irma hasta entonces. Yo pude entender que ese fue el momento perfecto de la preparación, que Él venía desde ese lugar, desde ese momento. Hasta entonces yo pude comprender que Dios estaba ahí y que había algo más grande para mí, para mi familia. Así que lo tomé tranquila, lo tomé esperanzada, sabía que Dios tenía algo maravilloso para mí y para mi familia. Les quiero contar que desde que sucedieron los terremotos en Puerto Rico, pues también yo tenía una inquietud y le pedí a Dios mucho porque yo estuviera en un lugar más cerca, en Corozal, donde yo pudiera estar cerca de mi hijo, de mi mamá, de mi familia y de todo el que me necesitara, porque el que me conoce sabe que yo voy a estar donde me necesiten. Así que les tengo que decir que ese día, 1 de junio, 10:33 de la mañana, hablando con mi supervisor, el cual me pidió tiempo, enganchamos la llamada y yo me fui a coger un espacio para hablar con Dios, para pedirle a Él sabiduría, entendimiento, y que yo sabía que no me podía mucho menos alejar de su palabra en estos momentos porque yo sabía que Él tenía algo mejor para mí y para mi familia. Pues tenía paz. Claro, me sentía triste. Es mi trabajo, fue mi segunda casa, amé muchísimo ese lugar, pero sabía que todo iba a estar bien. Pues mire, les cuento que pasaron horas donde yo recibo una llamada con una oferta de trabajo. ¿Dónde? En Corozal, a pasos de mi casa, no me van a pagar el mínimo federal. O sea, yo les quiero decir que esto solamente lo hace Dios. Que yo, Kidian, ¿verdad? No podía entenderlo, aún se lo había pedido, o sea, me había olvidado que yo le había pedido que quería trabajar en Corozal, pero yo amaba mi trabajo y yo no quería dejarlo tampoco. Entonces yo le digo, Señor, pero ¿por qué tú me mandas esto tan pronto? Yo no estoy preparada. Mira, así somos. O sea, le pedimos a Dios y no podemos entender cuándo Él nos da la bendición. Entonces yo digo, Señor, pero ¿cómo tan pronto? Yo no estoy preparada para esto. Y luego después Dios me dice, hello, te estoy enviando lo que me pediste, al lado de tu casa, a paso, acerca de tu casa, por esto, aquello, lo otro. Y entonces ahora me dices que no estás preparada para recibir la bendición. Pues yo quiero decirle que no podemos olvidarnos del amor de Dios, que tenemos que seguir en sus caminos.
Saben, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder. Por eso mi familia y yo hemos podido enfrentar tantas tribulaciones en tan corto tiempo. Pero lo más importante de todo es porque nosotros hemos sabido en quién hemos creído. Dice la palabra, por eso padezco, pero no me avergüenzo, porque sé en quién he creído, y estoy segura de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Saben ustedes en quiénes han creído? Yo sé que sí. Dios siempre llega a tiempo. Les invito a orar. Señor Padre nuestro, gracias por estas palabras. Gracias porque obras de manera misericordiosa en nuestras vidas. Gracias porque siempre estás presente. Desde el día 1 te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Les amo.